De poder estar con ustedes y poder conversar un poco sobre algo que me apasiona, que es la seguridad y salud en el trabajo. Y me apasiona principalmente porque el objetivo que todos tenemos es cuidar personas. Que cada trabajador que llega a su lugar de trabajo, si llegó sano en la mañana, ¿cómo debe volver a la casa? Si no tiene ningún tipo de enfermedad asociada a la labor que realiza, ¿cómo debe llegar a la casa? Sano, ¿cierto? Y para ello hay hartas técnicas, metodologías, hay varias cosas que podemos hacer. Pero también quería compartir de que la prevención a veces no es muy grata, es un poco compleja, principalmente porque cuesta demostrar de que cuando hacemos seguridad en el trabajo hay beneficios. ¿Ya? A veces la seguridad es media parecida a la fe. Creemos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si no creemos? ¿Hará alguna diferencia? Yo siento que sí, pero es un tema personal. La seguridad a veces es parecido. Hacemos distintas actividades, procedimientos, capacitaciones, pero de repente también nuestra jefatura puede decir, bueno, y si no hubiéramos hecho nada, los resultados podrían ser los mismos. Y ahí donde nace esto de la isla de la prevención, que lamentablemente a veces parecemos una isla dentro de la empresa. ¿Le ha pasado, no? ¿A quién le ha pasado que se siente como una isla dentro de su propia empresa? Que levante la mano. ¿Ah? Hayamos varios. El resto tienen la suerte, ¿cierto?, de ser parte de la empresa y por lo visto tener buenos aliados dentro de ella. Pero para mí, ¿alguno vio la isla de la fantasía? ¿Sí? El avión, ¿cierto? Pasamos esperando que llegue algún avión amigo que nos ayude a gestionar la seguridad y salud en el trabajo en nuestras organizaciones. Y pasamos de repente muchos años esperando, y en ese transcurso de tiempo, ¿qué pasa? Cuando no tenemos buenos apoyos, ¿qué puede pasar? Accidentes, enfermedades, ¿cierto? Porque la gestión del riesgo no la estamos llevando a cabo, ¿cierto? Y por eso nace la isla de la prevención. Estos lugares, ¿cierto?, donde lamentablemente nos sentimos solos, sin ningún tipo de ayuda, remando contra la corriente, tratando de hacer cosas pero que estas no tienen ningún fin. No logramos resultados que nosotros esperamos. ¿Y por qué no lograremos esos resultados? ¿Qué nos faltará hacer? ¿Qué hay que tener? ¿Cierto? Involucrar personas, involucrar otras áreas, ser capaces de no ser una isla, sino que trabajar en conjunto con toda la organización. Igual tenemos a veces algunos amigos, ¿cierto? Cuando hacemos gestión, de repente tenemos algún amigo, a Wilson, ¿ya?, que nos ayuda, a veces hay un supervisor más comprometido, hay un jefe de área que le gusta la seguridad porque en algún momento le pasó algún accidente grave a alguien de sus trabajadores y se vio involucrado en una situación legal compleja, entonces hoy en día para él la seguridad es lo primero. Pero es uno o dos más dentro de la empresa. ¿Y cuántas personas debiéramos sumar dentro de la empresa para que nos vaya bien en la gestión de seguridad? Todos, ¿cierto? Lamentablemente, a veces estamos así, ¿cierto?, solos y más encima nadie nos deja pasar. Nadie nos presta a los trabajadores para hacer actividades de capacitación. Llegamos donde el gerente le decimos de que existe el coaching play y me dice, ¿qué es eso? ¿De qué me sirve? Hoy vamos a hacer actividades lúdicas. ¿Qué te vas a poner a jugar con la gente? Hoy si aquí vinieron a trabajar, hay que producir. Tenemos que enviar un embarque de 1000 toneladas y estamos atrasados, ¿cierto? Queremos meter goles, ¿cierto? Es decir, lograr que no hayan accidentes y hay un montón de personas que nos generan una barrera, no nos dejan avanzar. ¿Y qué nos pasa? Nos frustramos, nos enojamos, nos enrabiamos, queremos renunciar, ¿cierto? ¿Por qué no estudié otra carrera? ¿Por qué no hago otra cosa? Mejor hago un emprendimiento. Y lamentablemente a veces podemos tener muchas ganas de hacer cosas dentro de nuestras organizaciones, pero
quedamos en las ganas nomás. Y nos seguimos sintiendo en una isla. ¿Y qué es lo peor de ello? Que los resultados, accidentes, amputaciones, fatalidades, enfermos profesionales, personas que ven su vida truncada porque lamentablemente nosotros no hemos sido capaces de encantar al resto de las áreas de la compañía. Sentimos, ¿cierto?, un tremendo peso sobre nuestros hombros, sujetamos una tremenda bola, ¿cierto?, de responsabilidades, las cuales no logramos empujar, porque estamos solos. No tenemos ayuda, no tenemos a nadie dentro de la organización que sienta que la seguridad tiene importancia. No solo la producción, sino que también la seguridad tiene un valor muy importante dentro del proceso productivo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué creen ustedes que se debiera hacer para lograr que nuestra gestión sea efectiva? Que no tengamos accidentes. ¿A quién se le ocurre algo por allá? ¿Discriminar? Sí, porque si tú llegas hacia el gerente con un montón, un cerro de problemas. Bueno, le respondí a Rodrigo que discriminar es importante, porque no todos los problemas dentro de una organización son iguales y no todos son tan críticos. Entonces la idea, una buena idea para generar un cambio es listarlos y identificarlos cuáles son más críticos y menos críticos para ir a atacar esos que pueden generar hoy una pérdida importante para la organización. No es lo mismo que un trabajador que esté a punto de caer de altura a que otro no esté usando lentes, como que discriminar. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna idea que pueda compartir? ¿Qué más podemos hacer? Hoy día van a haber varias. Van a haber varias herramientas que se van a ir mostrando, ¿cierto? Cosas novedosas por allá. Bueno, las empresas hay que hablar de números también, ¿no? O sea, aunque uno no quiera, la prevención también se transmite con números asociados a los objetivos de la compañía, ¿no? Porque accidentes o enfermedades redunden en los resultados financieros de una empresa también. Y muchos gerentes generales o muchos gerentes de primer nivel, que pueden ser jefes de los prevencionistas, escuchan números. Entonces también el prevencionista tiene que tener la capacidad de hablar desde un punto de vista numérico, enfocado a los objetivos de la organización. Perfecto, ¿cierto? Vamos a ir viendo también más adelante que el tema del lenguaje, la comunicación, es distinta dependiendo del nivel jerárquico en el cual nosotros vamos a ir a tocar las puertas. Entonces, vamos viendo que en resumen, una cosa muy importante es conocernos, conocer nuestra organización, conocer hacia dónde va nuestra empresa, qué es lo que quiere lograr, porque nosotros tenemos que generar de que la persona que vamos a ir a pedir ayuda vea que nosotros también lo vamos a ayudar, no le estamos llevando solo un problema, ¿ya? Es decir, generar estrategias. ¿Cómo me vendo? ¿Ya? El marketing asociado a la seguridad y salud en el trabajo, el uso de la gamificación, del storytelling. Si hay algunos términos que no conocen, hay que buscarlo en Google. Es también una parte de la estrategia. Si yo no quedé claro con el coaching play, lo busco, ¿ya? Si después veo otra temática que no me quedó clara, también la busco, capaz que sea la estrategia que necesito para entrar a mi organización y generar cambios positivos. Es decir, de que todos nos sumemos en lograr cero accidentes. Ser parte del engranaje de la empresa, que ellos nos vean como un aliado también, que nosotros aportamos positivamente a que la productividad de la empresa sea la adecuada. Pero hay veces que llegamos con un mensaje erróneo. Decimos de que si hacemos seguridad dentro de la empresa, producimos más. ¿Será así? ¿Produzco más? No necesariamente, ¿cierto? Normalmente lo que uno genera con la seguridad es lograr el objetivo productivo.
Porque si nadie se nos accidenta, tenemos todas las HH que necesitamos para lograr este embarque de 1000 toneladas a fin de mes, ¿cierto? Y podemos llegar con el mensaje contrario, pues decir, ¿sabe qué, señor gerente? Ya hemos tenido tanta cantidad de accidentes. Esto nos ha significado tantas horas hombre menos en producción. Cada trabajador debiera producir por día tanta cantidad de piezas. Si lo sacamos por las horas hombre que hemos perdido, no sé, 10.000 piezas esta semana. No vamos a lograr el embarque, y si no logramos el embarque, el cliente no va a querer trabajar más con nosotros. ¿Le hará más sentido eso al gerente? Que decirle, oye, tenemos un montón de trabajadores lesionados, tenemos que cuidarlos, po. Si es nuestra misión cuidar a los trabajadores. Sí, el gerente puede decir, está bien, pero mi misión es cumplir con el directorio y vender la cantidad de productos que necesito. Entonces, la forma de llegar, cómo nosotros nos comunicamos con las distintas áreas, es muy importante en nuestra estrategia. Con la gente de producción, es difícil a veces lograr de que ellos entiendan de que un supervisor no solo supervisa que el producto se haga y se haga bien, sino que también que tiene que gestionar que el recurso humano, talento humano, colaboradores, como le llamen en su organización, también pues, lleguen sanos y se vayan sanos al final del día. Hay cosas básicas que tiene que hacer el supervisor, pero no porque nosotros le estamos dando más trabajo. Ellos tienen que supervisar, ¿cierto? Y dentro de la supervisión está hacer observaciones de seguridad, inspecciones de seguridad, investigar accidentes y tener un liderazgo visible. Son 4 cosas mínimas que cualquier supervisor debe hacer. Y no porque le estemos dando más trabajo, sino que cuando él asegura que esos 4 pilares están funcionando, asegura también que al final del día él le cumpla a su jefe de planta, a su gerente. Aseguramos de que la cantidad de piezas que se necesitan se lograron. Pero a la vez aseguramos de que nuestros trabajadores estén sanos. Las personas de logística, si no logramos, ¿cierto?, embarcar estas 10.000 toneladas, ¿cierto?, a final de mes, tenemos una complicación comercial enorme. La gente de mantenimiento. ¿Qué pasa si una máquina se avería durante la jornada de trabajo? ¿Cuánto tiempo tiene el de mantenimiento para repararlo? Tendría que tener la lista ayer, ¿cierto? Y eso genera que tengan que trabajar bajo mucha presión. ¿Y qué pasa cuando trabajamos bajo presión? Nos equivocamos, pues tomamos malas decisiones. Y por más de que tengamos los mejores procedimientos dentro de nuestra compañía, los mejores indicadores, lamentablemente, como vamos a estar tan acotados de tiempo, nos puede ocurrir algo. Entonces, también uno sabe que hay ciertas maquinarias que cada cierta hora de uso necesita cambio de algún elemento. Y eso se llama mantenimiento preventivo. Y uno puede hacer esos mantenimientos con tiempo, en estricto rigor, porque sabemos qué día y a qué hora los vamos a realizar. Y aseguramos que las máquinas tengan un mayor tiempo de uso. Algunas ideas. Como conversábamos recién, con la gente que decide, tenemos que hablarle en el lenguaje que ellos necesitan, en números. Traducir lo que nos está pasando en algo numeral. Que él entienda de que nosotros somos un beneficio para su organización. No somos alguien que le está colocando problemas. Muchas veces me ha tocado ver expertos en distintas empresas que todo lo usan como un problema. Y lamentablemente eso genera de que no tengamos aliados. Y con los trabajadores, ¿cómo podemos llegar a los trabajadores? ¿Qué se les ocurre? ¿Y cómo logramos confianza si su jefe lo obliga a trabajar en condiciones no adecuadas? ¿Cierto? Tenemos que ver qué factor organizacional es el que no está funcionando y darle soluciones. Acá también, ¿cierto?, hay comités paritarios en Perú.
Yo sé que hay personas de México también por ahí. ¿Hay alguien o no? ¿Por allá? ¿Hay comités paritarios en México? ¿O algo similar? ¿Comités paritarios? ¿Comités de seguridad? Perfecto. ¿Ya? ¿Cierto? Y muchas veces los trabajadores van una vez, tocan la puerta del comité. Oye, hay tal problema en tal área. Ah, ya, no te preocupes, vamos a ver qué hacemos. Y pasan meses, pasan años y no hay soluciones. ¿Va a ir de nuevo el trabajador a buscar ayuda ahí? No, pues, ¿cierto? Yo creo que hacer cambios conductuales es muy complejo porque tenemos que tener hacia arriba, a nivel jerárquico, convencida a la organización de que la seguridad importa, de que la seguridad les ayuda a la organización a tener buenos resultados económicos. Y muchas veces tratamos de partir desde abajo, desde el trabajador generando cambios. Y por eso a veces la pega se nos hace tan difícil. No aprovechamos tecnología, no aprovechamos de repente talentos que hay dentro de la misma organización que nos pueden ayudar a apalancar de buena manera la seguridad y tratamos de partir desde acá y nuestros esfuerzos en realidad son en vano. ¿Ya? Entonces tenemos que ir trabajando en los distintos niveles de la organización, buscando apoyo, buscando ayuda en cada uno de ellos. Y la mejor forma es ir hablando, como conversamos delante, en su propio idioma. El trabajador tiene un idioma distinto, o llegamos de una forma distinta a cómo llegamos a un gerente general, o a un supervisor. Y tenemos que conocerlos, tenemos que darnos el tiempo de conocer a las personas. Saber qué hacen, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son los objetivos que ellos tienen anuales. Y ver dentro de esos objetivos dónde nosotros nos apalancamos y apoyamos. Oye, mira, nosotros te podemos ayudar a lograr este objetivo. Pero también tú tienes que ayudarnos, ¿cierto?, en temas de seguridad. Es decir, ver las distintas temáticas que a ellos les interesa y que son importantes para su rol y nosotros empezar a meternos desde ese lado, ¿cierto?, para buscar alianzas. Todos los trabajadores son distintos. ¿Hay alguien que aquí trabaje con varias empresas al mismo tiempo? ¿Sí? Que levanten la mano. Allá, ustedes con varias. ¿Son todas iguales? ¿Podemos hacer la misma actividad en la empresa A y en la empresa B? No, pues cierto. Y eso es muy importante darse cuenta. Yo en Chile trabajo en una mutualidad que se llama Asociación Chilena de Seguridad. Y nos pasa mucho que hay expertos que ven 4 o 5 empresas y uno ve que los planes de trabajo anual son iguales en las 4 o 5 empresas. Y una es del rubro agrícola, otro del rubro forestal, otra es del rubro ganadero, por ejemplo. Y en todas hacen lo mismo. ¿Estará correcto? No, pues cierto. Entonces también hay un tema nuestro de que, está bien, a veces hacer el mismo plan me ahorra esfuerzo, pero ¿es efectivo? Y si no soy efectivo, ¿el trabajador me va a tomar en cuenta? Si le llego a tocar un tema que no es atingente para él, pero para mí me sirve porque, cumplí con la actividad. ¿Voy a tener apoyo del trabajador? No, pues cierto. Si los vamos a capacitar de la manera antigua, tratándolos como niños, ¿voy a tener ayuda del trabajador? ¿Cómo habría que capacitarlos? ¿Cuál es la técnica correcta para poder trabajar con ellos? La andragogía, ¿cierto? Entender de que ya no son niños, son adultos, ¿cierto? Tienen miles de horas de aprendizaje que nosotros tenemos que aprovechar. Y también los distintos rubros tienen distintas complejidades. ¿Alguien trabaja con el rubro de salud? Que levante la mano. ¿Por allá? ¿Tienes médicos? ¿Ah? ¿Tú eres médico? ¿Es fácil trabajar con los médicos o capacitarlos en temas de seguridad
La pregunta es bastante interesante porque creo que me ha tocado vivir una experiencia en la que las personas que tienen más nivel de capacitación son más resistentes a las ideas nuevas. Entonces, en ese sentido, la respuesta a tu pregunta es que es más difícil trabajar con médicos en temas de seguridad. Cada uno cree que lo que hace es lo correcto. ¿Cierto? Entonces, tenemos complicaciones muchas veces en nuestro día a día que van más allá de si somos competentes o no. Muchas veces también tenemos, como tú dices, personas que tienen otro nivel de educación, muchos más años de perfeccionamiento en un tema particular. Entonces, si yo, por ejemplo, necesito capacitar a un médico en un procedimiento seguro de anestesia, por ejemplo, por decir algo, y yo mismo hago el procedimiento y se lo llevo, ¿será lo correcto? ¿Qué debiera hacer? Involucrarlo, ¿cierto? Porque el que sabe es él. Pero ¿y el trabajador no le pasará lo mismo? Aunque su nivel de educación no es el mismo. ¿Qué pasa cuando tú en el escritorio haces algo y llega donde el trabajador y le dice, esto es lo que hay que cumplir desde hoy? ¿Qué pasa con el trabajador? Hay rechazo, ¿cierto? Entonces tenemos que involucrarlos, ser capaces, ¿cierto?, de lograr de que también el trabajador se sienta de que es importante en la organización. Y no porque está en la política escrito, sino porque en el día a día lo hacemos importante. Y ellos son parte del crecimiento de nuestra organización. Pero lamentablemente hay veces que los trabajadores tienen barreras y son complicados lograr sortearlas, ¿ya? Y ahí hay distintos tipos de técnicas y cosas que debemos hacer para ir logrando, ¿cierto?, que estas barreras que, para más complejidad aún, no son iguales en el uno con el otro. Aunque hagan la misma actividad, a veces la barrera que no los deja comportarse de buena manera en la seguridad son distintas. Y ahí, bueno, tenemos que ver la forma como los ayudamos a derribar estas barreras. ¿Qué podemos hacer nosotros, cierto?, junto con ellos, para ir sorteando estos desafíos que nos ponen en el día a día? Y ahí aparece, ¿cierto?, algo que yo creo que varios han visto, que no puede, ¿cierto?, no sabe, no puede o no quiere. Y esto están haciendo hoy en día las organizaciones. Si no sabes, te enseño. Si no puedes, ¿qué hago? Te ayudo. Pero si no quieres, ¿está bien eso, no? ¿Está bien que si no quiere lo vamos a extrañar? No, ¿cierto? ¿Por qué no? ¿El problema será el trabajador? Puede ser que no, ¿cierto? Y vamos a traer a otro y capaz que va a tener el mismo problema. Porque no hemos, ¿cierto?, sido capaces de ver también qué otros factores están generando de que el trabajador no quiera. Entonces, deberíamos cambiar por te vamos a motivar. Es difícil. Motivar a una persona es complejo. Pero hoy día también estamos viendo algunas herramientas que nos sirven para ir revisando estas barreras personales que lo alejan de comportarse de buena manera. Cuando vemos, ¿cierto?, que tenemos que convencer a un área que es más compleja aún, que es toda la parte productiva de la empresa, también hay herramientas que podemos utilizar, ¿ya?, para poder convencer y tenerlos como aliados. Por ejemplo, podemos contarles estas 7 técnicas de mejoramiento de la producción basadas en las tareas y procesos. Y si empezamos a revisarlas, vemos que en varias de ellas algo podemos hacer. Podemos aportar de alguna forma para que ellos vean de que nuestra gestión dentro también de la parte productiva genera buenos dividendos para ellos como compañía. Diseño del trabajo. ¿Tenemos algo que hacer nosotros ahí? Como expertos en seguridad y salud en el trabajo.
el 2004 aproximadamente, en una planta de proceso de salmones en una isla en Chile que se llama Isla de Chiloé, logramos convencer a un gerente de que pasando menos cantidad de piezas de pescado en la línea, ganaba más plata. ¿Qué creen ustedes que nos dijo la primera vez que fuimos capaces de decirle eso? Estáis locos, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba? Nosotros teníamos el problema de que las despinadoras, que eran las que le sacaban las espinas al salmón, generaban trastornos musculoesqueléticos bastante complejos, ¿ya? El aumento de enfermedades era bastante grande, pero si yo iba donde el gerente y le decía, oiga, estamos enfermando a las trabajadoras, no sé si es que para él iba a ser tan importante, siendo sincero, ¿cierto? Eso pasa en las compañías. Bueno, pero yo tengo que cumplir una meta. Es tanta cantidad de dinero que yo tengo que rentar a fin de mes como planta. Bueno, cuando uno saca estas espinas de pescado, si la trabajadora lo hace muy rápido, genera un surco en el salmón, que se llama técnicamente gapping. Y cuando tú haces gapping, el salmón pasa de ser un salmón premium a un calibre industrial, que le llaman. El premium, por decir un número, en ese tiempo valía $4 el kilo, y el industrial $0,5. Entonces logramos cruzar que si la señora hacía más lento el trabajo, lograba mayor salmones premium, con un costo de venta mayor, y obviamente al final del día se pasaban menos piezas de pescado, pero se ganaba mucha más plata. ¿Ya? Y esa técnica, ¿cierto?, se llama ergonomía. Uno logra, ¿cierto?, a través de esta metodología, ver distintos aspectos, ¿cierto?, y lograr dar algún tipo de ayuda a la empresa para que la rentabilidad sea mejor, pero para nosotros lo importante fue que hubieron muchas menos enfermedades. ¿Ya? ¿Podemos ayudar? ¿Cierto? Podemos ayudar. Evaluación del trabajo. ¿Ayudamos como parte de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación de los puestos de trabajo? ¿Podemos impactar ahí? ¿Cómo podemos impactar? Revisión de los procesos. ¿Cualquier persona podemos colocarla en cualquier cargo? No, pues cierto. Tiene que tener competencias específicas dependiendo del cargo. Si tenemos una persona que es distraída y la colocamos en un puesto donde tiene que estar pendiente a apretar botones, y si no los aprieta, ¿cierto?, genera una falla en el proceso. ¿Puede estar ahí? Si alguien tiene que tener una discriminación fina, podemos tener una persona que no tenga una buena visibilidad, ¿cierto? También podemos impactar acá. Y tener personas más competentes obviamente genera que la producción al final del día sea mejor. Ingeniería de los factores humanos. ¿Podemos impactar nosotros en seguridad y salud en el trabajo ahí? También, ¿cierto? Y si empezamos a revisar medición del trabajo, también podemos impactar. Es decir, podemos apoyar distintas instancias dentro de la organización y ellos nos van a ver como un verdadero aliado, que lo estamos ayudando a que la productividad de esa empresa sea mayor. ¿Lo podemos hacer? Parece que no. ¿O sí? Con energía, ¿lo podemos hacer? Sí. Eso. ¿Cierto? Entonces, muchas veces nos limitamos a hacer una seguridad tradicional, ¿ya? Una seguridad más industrial, ¿ya?, que ver otros aspectos de la seguridad y salud en el trabajo. Pero muchas veces también pasa, y lo he visto con algunas empresas, porque no nos queda tiempo para hacer algo más. Y ahí es donde es muy importante poder convencer a nuestras jefaturas, a la gerencia, de que sí es bueno invertir en una empresa de asesoría. En Chile está, entre comillas, de moda, pudiéramos decir, la creación de protocolos enfocados al tema de vigilancia de la salud. Ruido, hiperbaria, hipobaria, etc. Muchas veces la empresa cumple con generar el programa, pero no hace nada más de gestión. Es decir, se llena de papeles.
¿Por qué? Porque la persona, como tiene que hacer 10 protocolos, más la pega normal que hacía antes, el equipo no da. Y es por eso que es importante ser capaces de contratar, por ejemplo, una empresa que nos ayude con la parte tecnológica, por ejemplo. Analizar nuestros datos, ¿ya? Que quizá en vez de que estemos en papel todavía haciendo nuestros checklists, lo hagamos en el teléfono, que lo ocupamos normalmente en el día a día. Y la información de inmediato está disponible para tomar decisiones. No a final de año, con suerte, si es que nos ponemos a ojear y a revisar qué pasó durante el año. Si tenemos temas de riesgos psicosociales, ¿nos dará el tiempo para nosotros gestionarlos dentro de la organización? Poco probable. Y muchas veces no tenemos las competencias. Y es necesario, ¿cierto?, contratar empresas que nos ayuden a. Y es ahí donde nosotros, ¿cierto?, a este gerente, que la seguridad solamente la ve como señalética, tenemos que ser capaces de convencerlo. Ser capaces de demostrarle, ¿cierto?, de que tenemos una inversión en seguridad. ¿Y qué nos va a decir el gerente general cuando le digamos la seguridad es una inversión? ¿Ah? ¿Cuál es el retorno? ¿Y cómo vamos a quedar ahí? ¿Ah? Marcando ocupado, chuta, ¿y el retorno? ¿Qué es el retorno? ¿Cierto? El que vamos a ver ahora, ¿cierto? Que no lo vamos a profundizar, obviamente, pero qué importante que cuando vayamos a hablar con nuestro gerente o el gerente general, estemos preparados. Cada palabra que usemos, él te va a tratar de ver si es que tú tienes conocimiento en esa área. Pero si no lo tengo, y estoy convencido de que sí se puede lograr algo haciendo esta inversión, tenemos que ser capaces, ¿cierto?, de decirle no, pero vamos a contratar una empresa que ellos son especialistas en esto y nos van a ayudar a saber cuál va a ser el retorno en la inversión. Si una empresa más grande, en una de esas lo tenemos dentro de la misma organización, una persona que sabe cómo desarrollar esto. No es necesario a veces perfeccionarnos tanto. Tenemos a la mano, ¿cierto?, cómo hacerlo. ¿Ya? Pero yo creo que una de las cosas más importantes para salir de la isla de la prevención es mirarse en el espejo. Harta de las cosas que conversamos hoy en día, ¿cierto?, en estos 45 minutos, yo creo que algunos dicen, oye, esto no lo había hecho, no conozco que se trata del retorno a la inversión. Entonces, ¿qué nos queda como misión? ¿Qué nos queda como tarea? Perfeccionarnos, ¿cierto? Saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades. En Chile no me gusta el término que nosotros tenemos porque nos llamamos expertos en prevención de riesgo. ¿Y qué le dice eso al gerente? Que tú las sabes todas, po. ¿Cierto? ¿Y qué posibilidad tengo de contratar una empresa de asesoría? Oye, ¿para qué va a contratar a alguien si tú eres el experto acá, po? ¿Cierto? Entonces ahí donde tenemos que ser capaces, ¿cierto?, de convencer, pero para convencer tenemos primero que saber, ¿cierto?, cuáles son mis fortalezas y cómo puedo, ¿cierto?, buscar aliados y salir de esta isla de la prevención. ¿Cierto? Tener una puerta de salida donde entremos, ¿cierto?, a la organización y seamos parte de ella. No una islita ahí en un cuchitril, en una esquina, ¿cierto?, donde está el computador, sino que seamos parte de esta organización y lo ayudemos a tener buenos resultados productivos. Muchas gracias.